Hola a todos, bienvenidos a este nuevo brico consejo de nuestras Piaggio MP3500. Alguno de vosotros me habéis comentado que tenéis problemas a la hora de abrir el tapón de la gasolina en nuestras motos. Bueno, pues esto es debido especialmente porque todos los tapones de las gasolinas tienen unos pequeños orificios, muy pequeños, para que no se produzca vacío. Y estos son tan pequeños que son, para que os hagáis una idea, un poco más grandes que el botón donde reseteamos el router de nuestra casa. Es decir, aproximadamente lo que es el grosor de un palillo de dientes. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que en ocasiones pues se produce el vacío porque se ha obturado alguno de esos orificios y nos cuesta muchísimo abrir el depósito, perdón, el tapón del depósito. Y la verdad que es muy desagradable ir a repostar gasolina y dejarnos ahí las manos para solucionar y poder repostar la gasolina. Bien, aquí os voy a poner a ver si esto me funciona. Espero que sí. Ahora, mira, esta es la solución que fabrica este chaval, que es un tapón que se adapta perfectamente al tapón de la gasolina con estas pestañas. ¿eh? Muy consistente, muy robusto. La verdad que me he quedado impresionado. Fijaros que tiene casi 8 milímetros de grosor el tapón. Y el precio que tiene son de 10 euros, más gastos de envío, dependiendo si estás en la península, si estás fuera o en el extranjero. Simplemente escribirle a él, a esta dirección de correo electrónico, ciscocuba@gmail. Os ponéis en contacto con este chaval que os atenderá muy amable y muy correcto. Y bueno, pues si estáis interesados podéis comprarlo. Bueno, esto está muy bien, pero ahora lo que yo he hecho ha sido grabar un pequeño vídeo de demostración de que efectivamente funciona. Y lo que más me ha impresionado es que además esta pieza la vamos a poder dejar aquí tapada sin ningún problema. Para que no se nos olvide, cada vez que vayamos a repostar tendremos aquí esta pieza. Vamos a ver el vídeo. Bueno, ahí estoy y ya me estaba costando bastante. Y fijaros, esta es la pieza que se adapta perfectamente. ¿eh? Y simplemente girando, pues conseguimos de una forma muy fácil sacar lo que es el tapón. ¿Veis cómo queda ajustado? Y nada, volvemos a colocarlo en su posición correcta y nos vale también para apretar. Y lo más importante, que a continuación tapamos y ahí dejamos nuestra pieza. Bueno, espero que os haya sido de utilidad. Un saludo cordial a todos. Chao.